Diversidad. Bien, han pasado 35 minutos de la hora 17 en esta tarde. Lo que estaba sonando en esta parte del programa era Ernesto Amstein con Gabriel de Minucci haciendo Semillas del Tiempo. Bien, sigue siendo una jornada fresquita esta que tenemos rápidamente, 13 grados 8 de temperatura, humedad 72%, viento suave del oeste, 24 kilómetros en la hora. Se siente bastante más frío, parece, ¿eh? Sí, ¿no es cierto? sí, Se sí, ve frío, sí, además. sí, porque el viento contribuye a que uno lo sienta. Sí, está hermoso. El 25 de mayo, si hay algo que llamó la atención también, además de la serie de protestas en nuestra ciudad y en nuestra provincia, fue ese 25 de mayo, decíamos, acto forma 1 en la avenida, en las rutas también podríamos decir, en el acampe de trabajadores de la educación, en el acampe de salud, también hubo acto en el acampe de la protesta policial, y en las rutas. Y en el acampe de trabajadores de la educación, quien estuvo contextualizando un poco y recordándonos qué celebramos o qué conmemoramos el 25 de mayo, fue el profesor, historiador, amigo de la casa, Daniel Cantero, Oscar Daniel Cantero. Y está en línea para charlar un ratito. Fue muy interesante lo que planteó y generó también mucha reacción de mucha gente. Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas, te saludamos. Buenas tardes, hola Alicia, hola Miguel, y bueno, un saludo especial a toda la gente que nos está escuchando. Gracias por... Sí, la verdad que fue una jornada muy especial, sí te escucho. No, que además fue muy interesante porque había que contextualizar en el marco de una protesta, en el marco también de tensiones de todo tipo, había que hablar de esta fecha y fue muy interesante como lo planteaste. Sí, la verdad que después como que en el momento salió mejor de lo que yo esperaba, porque en un primer momento pensé en un discurso leído, pero después salió como salió y salió bastante bien. Y sobre todo, qué sé yo, a mí me hicieron ruido algunas cuestiones que vivimos también en el corte del Garupá y demás, esta tensión entre los que dicen que el problema es nacional o el problema es provincial. Y yo traté de contextualizarlo eso también relacionándolo con lo que fue la Revolución de Mayo. No sé, a esta altura ya no sé ni si llamarle Revolución de Mayo, porque esa semana de mayo en realidad fue el comienzo de un proceso revolucionario, porque si no caemos en la idea errónea de que la revolución fue esa semana. Sí. Y ese fue el inicio, digamos. Pero yo decía que así como en mayo de 1810 no se puede entender esa revolución sin el contexto internacional, sin la era de las revoluciones, sin ese ambiente de época que implicaron las revoluciones de independencia, pero también la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Es como un ambiente de época que permite entender más profundidad, y esa revolución burguesa centralista se tomó otra dimensión cuando llegó a las diferentes regiones de lo que era el antiguo virreinato, y en algunos lugares, en el caso de Salta o la misma Misiones, surgieron versiones más radicalizadas, más sociales de esa revolución. Entonces lo local uno acá mucho lo ve muy vinculado a la figura de Andresito, y Andresito parece, yo siempre hago la metáfora de la estatua de Andresito, un monstruo imponente, brillante, pero en una isla, como que alrededor no hay nada, y en realidad uno tiene que pensar no tanto en el prócer, sino en el líder político de un momento concreto, y que esa revolución en Misiones no estuvo en una isla, se vinculaba a un contexto revolucionario mundial y rioplatense, digamos, no quiero decir nacional porque tampoco existía la nación, digamos, hay que ser muy cuidadoso con la selección de palabras para analizar esta época. Y yo hacía el paralelismo con el presente, donde la cuestión, el problema es provincial, pero también es nacional y también es mundial. O sea,
esos niveles no están desvinculados, sino que son interdependientes y forman parte de un ambiente de época en el que estamos viviendo, donde se ve un avance muy fuerte de la derecha, pero también, y por suerte, una reacción muy importante de lo popular. Me parece interesante esto que planteas porque si hay algo que uno ve y vamos como escuchando ahí, es la necesidad de contextualizar nuestras luchas desde una perspectiva también histórica, ¿no? Porque queda claro que conocemos mucho, conocemos muy poco de nuestra historia y mucho menos de nuestras historias de luchas. Sí, totalmente, porque durante mucho tiempo la historia fue la historia del Estado, la historia de las instituciones, la historia de los sectores dominantes. Es algo que también fue cambiando en los últimos años. Hoy, si uno mira a nivel nacional y a nivel mundial, hay muchísimos estudios que se vinculan más a los sectores populares, o sea, ya no al prócer tradicional del manual de primaria, sino bueno, la participación indígena, la participación de los afrodescendientes, y también la necesidad de sacar a esos actores sociales del lugar pintoresco en el que los puso por ahí el acto escolar, digamos, el afrodescendiente no como vendedor de mazamorra o el aguatero, sino poniendo el cuerpo en las luchas y encontrando, por ejemplo, en la guerra una forma de acceder a la libertad. Entonces, toda esa cuestión hoy se está debatiendo mucho y nos debemos esa otra historia, sobre todo a nivel regional, donde por ahí el proceso, esta etapa de revolucionaria está muy poco estudiada, entonces siguen reproduciéndose discursos muy otra época, digamos, muy pasados de tiempo. Ya que hablas de esto, ¿no? De la persistencia, que me parece que es siempre un tema interesantísimo de charla y de debate. ¿Qué encontrás precisamente de persistente entre aquella semana de mayo que fue de algún modo la semilla durante todo un proceso de lo que después nos lleva a un aspecto de la libertad y dejar de ser colonia? ¿Qué cosa te parece que persiste todavía hoy que pueda explicar la situación en la que están los docentes, en la que están los empleados públicos misioneros? En realidad, lo que uno encuentra, no tanto en Buenos Aires también, pero en el litoral sobre todo, una participación mucho más plebeya, digamos, de los sectores populares en la revolución y alguna marca no de la semana de mayo, pero sí ese ciclo revolucionario de la década completa de 1810, uno se encuentra con cosas que por ahí no aparecen en los libros, por ejemplo, el surgimiento de las provincias. O sea, surge Entre Ríos, surge Corrientes, surge Misiones. Misiones en realidad es un caso bastante complejo. Siempre explicar Misiones es mucho más complicado, es mucho más contradictorio y laberíntico nuestro pasado, porque era una gobernación colonial, después dejó de serla, la condición fronteriza siempre influye, entonces siempre es más complejo hablar de la historia de Misiones. Pero en general surgen las provincias del litoral como desprendimientos de Buenos Aires, ¿sí? Y con una participación muy activa de los sectores populares en esos conflictos. Yo creo que eso también hay como un paralelismo con el presente. Uno, si mira en el largo plazo la historia de luchas de Misiones, siempre encontró a sectores que tienen que ver con los productores, con los tareferos, con los docentes en los últimos años, y uno ve de forma exponencial cómo fue creciendo ese movimiento, digamos. Hace 10 años había protesta, había todo un discurso que en cuanto a la reivindicación es bastante parecido al que se sostiene ahora, pero nunca se llegó al nivel de masividad que se tiene hoy. Entonces yo pasé, bueno, Alicia también conoce muy de cerca la experiencia de la coordinación que se hizo en el norte entre la lucha docente y otros sectores por esta cuestión de que de qué sirve tener un salario digno si mi alumno viene con hambre a la escuela, viene con frío, tiene que ir a tarefear. Esas cuestiones son fundamentales, y eso en el norte hay una experiencia muy rica de muchos años de trabajar de manera coordinada con diversos sectores. Y yo, qué sé yo cuando iba no podía evitar pensar que eso me recordaba mucho y me permitía explicar lo que fue la experiencia del artiguismo en la década de 1810, esa cuestión, porque precisamente al artiguismo le tildaban muchas veces de anarquista,
porque recorría a esas asambleas populares con la política dejó de estar restringida a una élite reducida, entonces esas cuestiones son, y muchas veces muchos historiadores me plantean, pero es impensable, es una cosa muy paternalista, porque en realidad, ¿qué puede saber de federalismo un indígena en Misiones? Viendo los documentos, uno encuentra que la conciencia del momento histórico que estaban viviendo era muy fuerte, ¿sí? Por supuesto, entre los sectores indígenas no había tanta disponibilidad de documentos como de los sectores dominantes, pero eso existía, y lo mismo uno puede ver hablando con los terceros, que después de una experiencia de lucha fueron acumulando un saber social, no académico, digamos, no se aprende en la universidad, eso se aprende al calor de la lucha, o sea, hay como ciertos paralelismos que a mí me resultan muy sugestivos. Y pensaba también que en este contexto, si bien hay diálogos que son difíciles todavía, ¿no? Porque ante algunas cuestiones, esto de lo provincial, lo nacional, que es una forma de diferenciar o pretenden diferenciar los problemas, ni que hablar la cuestión de género, porque eso también aparece, la cuestión de género, la cuestión indígena, pero ayer también pasó algo muy interesante porque en plena asamblea intervino Catri Duarte, Burbichá Mbugá y Rolando, un lonco de Santa Cruz, también tensionando e introduciendo en esta coyuntura cuestiones que tal vez para muchos es como aislado, no tiene nada que ver, qué hacen ahí. De hecho, a Catri se preguntaba, les decía, ustedes se preguntarán qué hace un cacique en Mbugá acá. Sí, totalmente. Lo que pasa es que esta lucha sacó a la luz un montón de problemáticas sociales de larga data y les dio una visibilidad que no tenían. Claro. Y digamos, rompió esa idea que yo creo que más allá de cómo se resuelva esta lucha, yo creo que una de las cosas que cayó por el suelo es esa imagen de Misiones como provincia moderna y el concepto de startup y toda esa cuestión, como que bueno, hoy ya no se sostiene. Pero tenemos una provincia en donde hay escuelas con letrina, donde llueve más adentro que afuera. O sea, no se puede sostener ese modelo. Yo creo que esa imagen que se tenía de Misiones como paraíso en el que todo estaba bien, hoy ya no se sostiene hoy. Y desde la perspectiva de tu expertise, de tu profesión, de tu trabajo cotidiano como historiador, está claro que aquí han ocurrido cosas que van a ser material de estudio, o me equivoco en eso. Totalmente. Hoy justo a la mañana estábamos en clase en la cátedra Historia Argentina 3, que es la historia contemporánea en la carrera de Historia, y el profesor Miguel Franco le decía a los alumnos que saquen fotos de todo, graben todo, porque nosotros estamos viviendo la historia en primera persona, digamos. Hay que construir fuentes que después nos sirvan de material para estudiar esto que nos está pasando, porque son tantas cosas que pasan simultáneamente que uno, al calor de los hechos, no dimensiona. Siendo dentro de un tiempo vamos a ver lo importante que fue esto que estamos viviendo. Hablábamos hace un rato con Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad de la Nación, hablando un poco de la protesta policial, y ella nos planteaba esto también, lo que está pasando en Misiones con la protesta policial, para alguien que viene estudiando las protestas policiales en todo el país, y dice, es inédito. No pasó nunca, decía. Inclusive la transformación discursiva de los líderes de la policía es impresionante. O sea, que hablan de compañeros trabajadores, que la sustitución del camarada por el compañero en el plano discursivo, esa cuestión, eso de pedir disculpas por las veces que reprimieron a los docentes, yo nunca vi algo así, nunca me imaginé que algo así podía pasar. Estaba a 3 metros y no lo podía creer. O sea, lo tenía el vocero ahí enfrente y decía, ¿qué está diciendo este señor? O sea, nunca escuché una cosa como esa. Ahora, ver esto... Porque eso, digamos, hay heridas que no sanaron totalmente. Eso hace que algunos líderes muy importantes hoy se nieguen a venir a la campe porque están dolidos de una historia que fue muy violenta por momentos también. Entonces, es entendible también esa posición. Pero, digo, esto que estamos viviendo, no por lo menos desde el regreso de la democracia en Misiones no se dio una movilización popular de esta dimensión.
y tendríamos que remontarnos tal vez a lo que fueron los primeros 70, como para encontrar algún punto de comparación con lo que estamos viviendo hoy. Daniel, esto es también la reacción a niveles de agresión que tal vez no hemos vivido en muchos años como ciudadanos, como trabajadores, porque la protesta, están protestando tantos sectores porque estamos siendo agredidos de alguna forma todos y todas, ¿no? Sí, totalmente. Hay como como se juntó todo y explotó de golpe, y por ahí uno ve mucha bronca contenida en la gente, porque es gente que vino masticando y aguantando durante años, y ahora, bueno, ya no se aguanta más, digamos, como que y es muy difícil. Por eso les decía, no sé cómo se va a resolver la situación, sí. Porque llegamos a un punto en el que tenemos una actitud casi autista del gobierno, que no da respuesta, inclusive no manda referentes de primera línea a negociar, o sea, es una situación, porque en otros momentos de protesta docente, uno veía o el gobierno bajaba algún negociador, por lo menos de segunda línea, o venía la respuesta represiva. O a veces las dos cosas, o sea, después tiraban la represión, y si se aguantaba, bueno, ahí venía la negociación atrás, pero ahora hay como una parálisis del gobierno que no está sabiendo dar respuesta a esta situación. Y encima es una parálisis que copia casi de forma espejal, digamos, a la parálisis, a la ausencia y al silencio del gobierno nacional. Sí, totalmente, y esta postura de Milei de decir, bueno, hay un problema de emisión, que fin de la historia. O sea, hay nadie se hace cargo de la crisis. No sé, es una situación preocupante. Y esto que vos planteás también, me parece que para seguir sumando cuestiones para el análisis, también es un gran desafío para las dirigencias, ya sea sindicales, de las organizaciones sociales y demás, porque hay una emergencia de autoconvocatorias que está interpelando todo también, ¿no? Sí, totalmente. Las dirigencias sindicales fueron totalmente desbordadas. O sea, esto no es la primera vez que pasa. O sea, en la docencia muchas veces ocurrió que UDPM te firma el acuerdo y el otro día salen las bases a la calle. Pero hoy ya eso se ve en otros sectores también muy fuertemente, la cuestión de el autoconvocado como huérfano de dirigencia. Hay un problema de dirigencia también. Sí. Daniel, bueno, seguramente vamos a seguir charlando porque nos están mirando en todo el país y en todo el mundo, o gran parte del mundo, así que viene bien para mirarnos nosotros y nosotras acá y preguntarnos también qué estamos viviendo, qué momento estamos viviendo. Así que mil gracias. Bueno, quiero aprovechar si me das un minutito como para invitarlos a ustedes y a todos los que nos están escuchando a una clase pública que vamos a tener acá en la Facultad de Humanidades el día miércoles, este miércoles 29 a las 17 horas. Esta materia de la que te hablaba hoy, en la que estamos Miguel Franco, Carlos Gutiérrez, Sebastián Ramírez y yo, vamos a tener como invitado a Jorge Trainer, como para conversar un poquito esto que se está hablando mucho, lo del aso misionerazo, como para establecer algún tipo de comparación con lo que fue la experiencia del Cordobazo, encontrar puntos de conexión y tratar de reflexionar en clave histórica sobre esto que estamos viviendo. Genial. Así que están todos invitados el miércoles. Más que un desafío eso también, ¿no? Pensar un misionerazo con el espejo del Cordobazo. En fin, Daniel, mil gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio que siempre me dan, y un abrazo grande a todos, a todas. Un abrazo, hasta luego. Daniel Cantero, profe, nombraba esa